una de las más importantes en nuestro país, el hermoso estado Zulia. Queremos saber, primero, usted que viene llegando del estado Zulia, ¿cómo se encuentra actualmente con el tema de los servicios públicos, los cortes de luz? En el pasado, pues, hemos conocido que el Zulia es uno de los más afectados siempre con el tema de los cortes eléctricos. Además, el tema de las altas temperaturas afecta mucho a nuestra población. Quisiera saber primero ese panorama de nuestro estado Zulia. Sí, quizás si yo pudiera colocarte un ejemplo, te diría que Maracaibo es un laboratorio de destrucción. Maracaibo es una ciudad que no tiene agua, Maracaibo es una ciudad que tiene apagones permanentes. En Maracaibo, a diferencia de Caracas, para colocar gasolina tienes que pasar 15 horas en una estación de servicio, sea dolarizada o sea subsidiada. La crisis es bárbara, la crisis eléctrica, te decía, la crisis de recolección de basura. Es una ciudad que tiene muchos y muy graves problemas que pueden ser resueltos, que pueden ser atendidos con una voluntad, digamos, de gobernanza, con una intención de resolver los problemas de la ciudad. Hasta ahora eso no se ha logrado y por eso estamos acá haciendo una propuesta, digamos, distinta, una propuesta de cambio para nuestra ciudad, para que los habitantes tengan un destino mejor. Bien, esa propuesta que es diferente, está bajo ese espíritu de fuerza vecinal, que sea un trabajo que viene desde las comunidades, respetando los liderazgos regionales. ¿Cómo se han organizado para resolver este tipo de problemas que vienen afectando a la ciudad de Maracaibo? Mira, si me permites, porque tu pregunta es muy inteligente, voy a pasar a la segunda parte de ella, donde hablas de los liderazgos, del respeto a los liderazgos regionales, y quizás es una de las razones por las cuales yo estoy acá esta mañana del día 16. En Maracaibo hay liderazgos locales, liderazgos naturales, liderazgos de la ciudad, y nosotros agradecemos muchísimo que el 70% de la población esté dispuesta a votar hoy día. Y agradecemos muchísimo que el llamado G4, que es un grupo de 4 partidos que anteriormente decidieron que no participaban, pues hoy hayan decidido participar. Solo que el método ha sido equivocado y ha permitido que se seleccionen candidatos solo con el concurso de esos 4 partidos, prácticamente inhabilitando a otros candidatos y a otras fuerzas políticas que tienen el legítimo derecho a participar en los procesos electorales y que hemos venido demostrando en los estudios de opinión pública que estamos en mucha mejor posición que los candidatos hoy propuestos por el llamado grupo de los 4, que no es la mesa de la Unidad Democrática, porque la mesa de la Unidad Democrática no existe en Venezuela desde hace muchos años. En Venezuela hoy existe un grupo de 4. Entonces, resolver el tema de las candidaturas para nosotros es fundamental para poder abordar el triunfo electoral y asumir la defensa de la ciudad y asumir un trabajo en desarrollo de la ciudad. Venir acá, a esta zona donde estamos nosotros, en la Alta Florida, venir a Chacao, es impactante con respecto a lo que uno ve en la ciudad de Maracaibo, con la destrucción que uno ve en la ciudad de Maracaibo. Nosotros quisiéramos que Maracaibo pudiera estar como Chacao, como este trabajo que ha hecho Gustavo Duque acá, pero necesitamos unir todos los esfuerzos y eso significa buscar métodos de selección de candidatos correctos. Y cuando se habla de unir todos los esfuerzos, uno se pregunta si han logrado unir con otros partidos de la oposición dentro del estado Zulia y especialmente para la alcaldía de Maracaibo, donde usted se está postulando. Eso lo vamos a hablar al regreso de la pausa. Su etiqueta primera página, no se aparten para que usted participe con nosotros. Ya volvemos. Candidato a la alcaldía de Maracaibo por fuerza vecinal. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando del tema también de la unidad de la oposición, el candidato de la Alianza Democrática, el candidato del G4, usted que es candidato de Fuerza Vecinal, donde ya también hay un grupo de alcaldes que actualmente están en ejercicio de la oposición, como Gustavo Duque, Darwin González, entre otros. Ahora, quisiera preguntarle cómo avanzan para poder tener una candidatura unitaria. ¿Se van a guiar por encuestas? ¿Se van a guiar por primarias? ¿Harán algún tipo, pues, de ejercicio que permita medirse antes de ir a estas elecciones regionales separados? Mira, la situación es sumamente compleja. Si yo diría cómo me siento en este momento, yo me siento como alguien a quien el Contralor General de la República inhabilita. Quiero decir, en Maracaibo el G4 no aceptó ni medirse en encuestas, no aceptó medirse en primarias. Fue un absurdo de todos los absurdos, porque si tú crees que tienes la mayoría, bueno, mídete en una primaria, o mandemos a hacer 4 o 5 encuestas con empresas muy serias que las hay en el país, muy profesionales, que pudieran determinar lo que piensa la población, sobre quién es el candidato que tiene mayor capacidad y mayor posibilidades de derrotar, en este caso, al candidato del gobierno, al candidato del oficialismo. Pero nada de eso ha ocurrido. Se proclamó unilateralmente un candidato por parte de los 4 partidos
partidos del llamado G4, que por cierto no deberían tener ni usar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, porque la Mesa de la Unidad Democrática es, como llamamos por allí, la herencia de la abuela. Esa es una tarjeta en la que participamos todos en el año 2015 y hoy solo 4 partidos participan y usan la tarjeta que pertenece a toda la sociedad opositora venezolana. Entonces, ¿qué estamos diciendo, Rosa? Pedimos, todavía hay oportunidad de acá al 22 de hacer encuestas, hacer 3 o 4 encuestas que nos permitan ver quién está en mejor posición. O ir a primarias, podemos ir a primaria. El domingo hay primaria en 9 municipios del estado Zulia, pero en Maracaibo no se permitió realizar primarias y nosotros estamos aquí, nos hemos movido hasta Caracas para utilizar estos espacios de tanto poder comunicativo como tiene Globovisión para pedirle a la sociedad venezolana y a la sociedad zuliana y a la sociedad maravina la necesidad de que se realicen mecanismos de selección lícitos de candidatos para poder tener un solo candidato, que es lo que deseamos, a la alcaldía de Maracaibo y un solo candidato a la gobernación del Zulia. Pero bajo el método actual va a ser bastante complicado. Claro. Vamos ahora a revisar las preguntas que tiene nuestra audiencia, aparte de este tema. Ellos también quieren conocer sus propuestas. De hecho, una de las primeras preguntas es del señor Steve Malabey. Él le dice, buenos días, en caso de que gane la alcaldía zuliana, ¿qué propone para combatir la pobreza, el desempleo o mejorar la calidad de vida de la población? Convénzanos esta respuesta. Mira, básicamente el tema de atender una ciudad como Maracaibo, que tiene tantos problemas, es atender sus prioridades. La prioridad de Maracaibo es agua. Nosotros tenemos, te decía, o puedo comentarte, el monseñor Roberto Líquer, que es uno de los grandes íconos religiosos de nuestra región, decía, ¿cómo es posible que tenemos el estuario de agua dulce más grande de América Latina al frente en nuestras narices y la ciudad de Maracaibo no tiene agua? Maracaibo tiene un acueducto muy antiguo que lo inauguró Rafael Caldera, unas plantas de tratamiento que las inauguró Raúl Leoni. No se ha hecho nada nuevo para mejorar el problema, que aunque no es una competencia directa de la alcaldía tiene que trabajar, por ejemplo, perforando pozos profundos como se han hecho en Chacao. En Chacao se resolvió el problema del agua con pozos. Nosotros podemos hacerlo igualmente en Maracaibo. Puede ser una solución parcial, pero lo ideal es que se restituya por completo el sistema de tuberías. Y claro, te decía, mientras se resuelve el problema nacional, porque el problema del acueducto de Maracaibo es un problema del Ministerio de Aguas, que por cierto tiene ahora un ministro que ha sido gobernador, que ha sido presidente de banco. Es un hombre que, como decía Juan Domingo Perón, el cargo habilita, sirve para todo. Yo no sé si va a servir como ministro de Aguas y ojalá y sirviera y pudiera atender el problema de la ciudad de Maracaibo. ¿Cuál cree usted que ha sido el primer problema para este tema de los servicios públicos, ahora que comenta que un ministro ha pasado por distintos cargos? El tema de la especialización técnica profesional para cada ministerio, por ejemplo, ha podido quizás ser uno de los errores que se ha cometido para los problemas que tenemos hoy en día. Mira, el gobierno es administrador, no necesariamente es ejecutor. Por ejemplo, el segundo grave problema de la ciudad de Maracaibo en términos de competencias de alcaldía es el tema de basura. El tema de recolección de desechos sólidos no tiene que ser una acción de la alcaldía, eso puede tercerizarse con empresas que en el país existen y que son muy importantes, y es la que tiene limpiecita buena parte de Caracas. Aquí hay empresas privadas que son las que recogen la basura. ¿Por qué no contratar empresas privadas para que recojan la basura y encargarse la alcaldía del cobro del servicio y de acordar las tarifas con la empresa privada que recoge la basura? Nosotros no tenemos en Maracaibo recolección de basura. ¿Tú sabes quién recoge la basura en Maracaibo? Un señor en un burro en la zona más pobres, o un señor en un carrito o en una bicicleta en los sectores medios de la población, porque la alcaldía no tiene capacidad para atender todo eso, porque no puede pretender ser el muerto y andar en la procesión, para utilizar un viejo adagio muy popular. La alcaldía tiene que tercerizar el servicio de gas, el servicio de aseo urbano, para que sean empresarios privados que compitan entre ellos por brindar un mejor servicio y nosotros garantizar la supervisión y garantizar tarifas justas para la población. O sea, si yo quiero convencer al señor que acaba de hacerle esa pregunta de lo que hay que hacer, yo digo, no hay modo de que el gobierno quiera hacerlo todo. No puede ser el pitcher, el catcher y el novio de la madrina. Tiene que tercerizar las actividades y controlar y supervisar. Señor Juan Carlos Fernández, vamos a seguir con las preguntas de la audiencia. Hay otra del señor Pedro Miguel Blanco.
Él le dice cuál es el plan de gobierno que va a desarrollar para nuestro municipio en cuanto al tema de los CLAP. ¿Incrementará usted los bonos, subirá los salarios, equipará los hospitales? Por favor, díganos, Pedro Miguel Blanco. Mira, Pedro Miguel, saludos. Lo primero que debo decirte es que la alcaldía tiene unas competencias específicas y quizás uno de los problemas más graves de la ciudad es la llamada voracidad fiscal de la alcaldía, que cobra impuestos exageradamente altos, que tiene muy deprimida la actividad económica en la ciudad. Si el alcalde quiere ver que la ciudad crezca, que se desarrolle económicamente, tiene que cobrar impuestos justos, adecuados a la situación que vive el empresariado, adecuados a la situación que vive la población en términos del impuesto inmobiliario, que son las actividades que mayores recursos generan a la alcaldía. Pero cuando las alcaldías se convierten en una especie de animales feroces que quieren sacarle el dinero a los empresarios, lo que se convierten es confiscadores, confiscan el dinero del empresario que debe ser invertido para generar empleo. Pero debo decirte una cosa, en Maracaibo y en cualquier lugar del país los mejores salarios hoy los tiene la empresa privada. El Estado venezolano paga salarios de verdadera hambre. Nosotros creemos que el salario público tiene que estar atado al petro o al dólar, como el salario privado. Fue lo que se prometió. Que claro, como el salario en Maracaibo, toda la empresa privada paga en base a dólar, paga en bolívares, pero calcula en base a dólares para que no pierda el poder adquisitivo del trabajador. En el caso del trabajador de la alcaldía de Maracaibo, sus salarios son verdaderamente vergonzosos y yo creo que si cobro impuestos en base a petro, debo pagar salarios en base a petro. Y que son personas que con un sueldo de $4 mensuales evidentemente no pueden subsistir con eso y por ello hacen 2, 3 trabajos adicionales y allí se pierde el foco del trabajo en nuestros ciudadanos y en nuestros trabajadores. Hay otra pregunta del señor el DJ Mike. Él le dice, como candidato a la oposición de Maracaibo, el pueblo lo va a apoyar. ¿Y qué opina de la nueva reconversión monetaria y cómo debería quedar el sueldo mínimo? Gracias. Mira, yo creo que el problema en Venezuela no es la reconversión, sino que es la política macroeconómica. La política fiscal, la política monetaria ha sido un error completamente del gobierno. Pretender mantener anclado el bolívar, que ha sido desaparecido en acción. El bolívar es como el soldado Ryan de la película, está totalmente desaparecido sin ningún valor. Yo hoy opino, luego de la experiencia de algún refrescamiento que ha tenido la economía en el último año, que Venezuela tiene que dolarizar su economía totalmente, pagar salarios y que la gente haga transacciones en salarios en dólares y transacciones en dólares. No podemos seguir pretendiendo una ilusión de Bolívar que ya lleva algo así como 14 ceros que le han eliminado. Si nosotros mencionamos una cifra sumándole los 14 ceros, probablemente no podamos ni siquiera pronunciarla. Eso es deterioro absoluto de la economía. ¿Cómo hacer en un plan de emergencia para parar eso en materia monetaria? Sencillamente dolarizarla, es la opinión de este servidor. Dolarizar la economía para que todos estemos claros con qué moneda vamos a transar, con qué moneda vamos a cobrar y con qué moneda vamos a pagar. Dolarizar nuestra economía es la propuesta del señor Juan Carlos Fernández, entre otras que ha realizado en el transcurso de este programa para la ciudad de Maracaibo. Muchos dicen que se dice fácil, pero es difícil este proceso, aunque exista una